Bueno, para empezar, hay diversos tipos de servidores en la vida, pero hoy vamos a hablar sobre lo que es un servidor en la iglesia, que seguramente todos somos servidores en la iglesia, ¿verdad? Y en la vida, pero especialmente hoy estamos reunidos con los servidores de la iglesia y en la iglesia. Entonces, ¿qué es un servidor? Un servidor es una persona que, movida por su fe, aquello en lo que cree, y por el amor que tiene a Dios, va a ofrecer de su tiempo, de sus talentos y de su vida al servicio de Dios y de la comunidad. No es solo una función que tiene, sino que es una actitud cristiana de entrega y humildad. El servidor es aquel que colabora con la misión de la iglesia a través de un servicio concreto, ya sea litúrgico. Por ejemplo, ¿quiénes son los servidores litúrgicos? Los lectores, por ejemplo. Los que recogen la ofrenda. Los que arreglan la iglesia. Los que cantan. Los monaguillos, especialmente aquellos que sirven en la liturgia de la Santa Eucaristía, todos los que tienen una participación de la liturgia en la Santa Eucaristía. Pero también hay servidores pastorales. ¿Quiénes son los pastorales? Los delegados, los catequistas, los ministros. Los ministros también son de la liturgia porque participan en la Santa Misa. Los coordinadores de consejo, los miembros de consejo, todos los agentes pastorales de la iglesia, esos son servidores pastorales. Están los formativos, que son aquellos que se dedican a dar formación en temas de iglesia o de cualquier de estas personas. Y hay servidores que son caritativos también, aquellos que se dedican a hacer caridad a favor de los más pobres. Entendiendo que hay diferentes tipos de servidores, que hoy vamos a hablar sobre los servidores en la iglesia. Un servidor en la iglesia debe tener cualidades, tiene que tener características. Y más bien quiero decir, un buen servidor tiene que tener cualidades y características, porque servidores podemos ser cualquiera. Yo voy a la iglesia, yo sirvo, pero hay una diferencia entre un servidor y un buen servidor. El buen servidor tiene que cumplir con las características que es o con estas cualidades, que es de lo que vamos a hablar, que con el hermano Brian ayer él reconocía 7, entonces les vamos a hablar hoy de esas 7 cualidades. No es que sean solo 7, pero vamos a hablar de 7 para ir concretizando o para ir teniendo algunos elementos de este punto. Entonces, para cada una de las cualidades que vamos a explicar de un buen servidor, vamos a tomar de referencia algunas citas bíblicas. Por eso los que tienen Biblia, les vamos a dar la oportunidad de que puedan encontrar la cita bíblica y puedan darle seguimiento a las cualidades de un buen servidor. Entonces, ahorita solo quisiera ir como para sondear, ¿quién de ustedes se considera un servidor en la iglesia? Levánteme la mano. Vamos a ver solo. Eso es lo que estoy. Y ahora, ¿quién? Usted no, Jorgito. Ahí está. ¿Y quién de ustedes se considera un buen servidor? ¿Ustedes creen que son buenos servidores? No. Ahí llegando. Bueno, ya que ya miré como que si se echaron un poquito para... Ah, bueno, acá hay una mano levantada. Eso me agrada y me alegra. Entonces, vamos a buscar la primera lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 19 al 25, donde vamos a descubrir la primer cualidad o una de las cualidades de un buen servidor. San Mateo, capítulo 25, versículos 19 al 25. Voy a mencionar antes la cualidad. La primera cualidad es: un buen servidor pone en práctica las habilidades que se le dieron. Un buen servidor pone en práctica las habilidades que se le dieron. Escuchemos.
Pasado mucho tiempo, se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro y le presentó otras 5 diciendo: Señor, me diste 5 bolsas de oro, mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo: muy bien, sirviente, honrado y cumplido. Has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 bolsas de oro y dijo: Señor, me diste 2 bolsas de oro, mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo: muy bien, sirviente, honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó también el que había recibido una bolsa de oro y dijo: Señor, sabía que eras exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro. Aquí tienes lo tuyo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí. Bueno, prestamos atención, ¿ma? ¿Qué era lo que decía? Entonces, un buen servidor pone en práctica las habilidades que se le dieron, es lo que nos dice en San Mateo capítulo 25, versículos 19 al 25. Entonces, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Uno, que tenemos que trabajar como servidores, como buenos servidores, para multiplicar los talentos, o sea, compartir. Esto quiere decir de que si nosotros hemos recibido un talento, por ejemplo, vamos a decir, el de la música, el que yo soy bueno y aprendí a tocar guitarra, entonces yo tengo que multiplicar ese talento, o sea, compartirlo con los demás. ¿Cómo? Entregando tiempo, entregando parte de lo que yo sé. Y luego hay un diferente nivel de alcance con la cuestión de esto de los talentos. Recuerden de que uno produjo más, otro produjo un poco menos y uno no produjo nada. Entonces esto lo que nos dice es que el que mucho produce, el que mucho va a compartir ese talento que tiene, más aún va a recibir del Señor. ¿Por qué? Porque ese es más confiable para Dios. O sea, los talentos, los dones que tenemos no son para nosotros mismos. Ellos vienen de Dios, ya sean dones naturales o sean dones espirituales. Naturales o espirituales. Naturales de que podamos hacer, digamos, un oficio y que yo comparto eso que sé con los demás. No me hace una persona egoísta, sino que me hace una persona que comparto de lo que sé. Igual con los talentos espirituales. No son para gloria personal, sino que son para servir a Dios y al prójimo. Ejemplo, ahorita que estamos en este mes ignaciano. Si ustedes recuerdan, San Ignacio, ¿cuál era el talento mayor de San Ignacio? ¿Para qué era? ¿Que era bueno antes de su conversión? ¿Ah? Era un soldado, era bueno para ir al campo de batalla, para liderar en la guerra, para luchar, para combatir con las demás tropas. Imagínense de que si en el campo de batalla todos van desordenados y no hay nadie que los ordene, entonces ahí nos volvemos débiles y nos hacen prisas más rápido, perdemos la batalla. Entonces San Ignacio lo que hizo fue que eso, para lo que él era bueno de ir a la batalla, de liderar un comando, una tropa, él lo enlazó para servir a Dios. ¿Cómo? Por medio de los ejercicios espirituales. Cuando hacemos los ejercicios espirituales, nos damos cuenta de que se nos narra como una batalla siempre entre el bien y el mal. Casi siempre San Ignacio está haciendo referencia con eso. Entonces, si yo soy bueno para las matemáticas, si yo fui al Perla y estudié contaduría y finanzas, ¿cómo puedo poner eso al servicio de Dios?
Ajá, puede ser. Y en la iglesia, enseñándole a alguien que no le entiende, sí. Pero ¿y en la iglesia cómo? Si yo estudié contaduría y finanzas en el Perla. Se puede incorporar al consejo y ese talento que tiene para los números, que es muy bueno y chispa, se va a un consejo y colabora. Puede administrar las finanzas de una comunidad. Exactamente. Si yo lo que soy es muy bueno para cocinar, o si soy muy buena para hacer comida y hago una comida bien rica que a todo el mundo le gusta, ¿cómo pongo eso al servicio de Dios y de la iglesia? Voy y hago actividades a beneficio de la iglesia. Si yo soy bueno para barrer y me gusta dejar todo bien limpiecito, no se me queda nada polvoso. O sea, esas cosas son talentos que el Señor nos da y que nosotros podemos ponerlas al servicio de la iglesia. Si yo soy bueno para lo de las redes sociales, o los jóvenes hoy en día son muy buenos para el TikTok. Se la pasan haciendo muchos TikTok, muchos bailecitos y grabando TikTok. Hay jóvenes que hacen una cantidad de TikTok todos los días. Ellos tienen talento para el TikTok, ¿va, Jorgito? Hay muchos jóvenes que tienen mucho talento para el TikTok. Entonces, ¿cómo pongo ese talento al servicio de la iglesia? ¿Cómo creen? Haciendo un TikTok de la iglesia. Yo he visto muchos jóvenes que hacen TikTok para evangelizar. Entonces siempre hay formas de eso que yo sé, de eso para lo que yo soy bueno, ponerlo al servicio de Dios y de la iglesia. Y no me detengo más en ese punto. Vamos a pasar al siguiente. La siguiente cualidad, un buen servidor nunca es el primero. Y vamos a escuchar ahora la lectura tomada de San Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 28. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, ¿quién entre ustedes quiere llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás? Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Bueno, un buen servidor nunca es el primero. Un buen servidor nunca busca puestos de honor. ¿Por qué? Porque eso lo hace soberbio y lo hace caer en algo que se llama vanagloria. Como cayó San Ignacio de Loyola. Si ustedes recuerdan que la vida de San Ignacio de Loyola estaba guiada porque él tenía, ¿cuáles eran sus deseos antes de convertirse? Él quería honra, quería ser famoso y quería que todo el mundo lo reconociera como un gran caballero. Entonces esos eran los deseos de San Ignacio. Esos son los deseos que él tenía de ser famoso y admirado. Un buen servidor nunca busca estos deseos humanos. Y esto pasa mucho en comunidades de la iglesia. Y aquí en la parroquia San Ignacio de Loyola pasa en muchas comunidades que yo me he dado cuenta. O sea, ustedes van a una comunidad y hay un delegado que no deja que nadie nunca entre a celebrar a su comunidad. Hay unos delegados que tienen llave de la iglesia y que nunca se la prestan a nadie. O sea, para que alguien pueda entrar, tiene que ir el delegado a abrirle la puerta. Si no, no puede pasar. Hay muchas catequistas que no les gusta dar oportunidad a nadie de que dé catequesis. Prefiere la misma tener un grupito acá, otro grupito allá, pero ella quiere darle catequesis a todos los niños. En muchas comunidades de la iglesia, eso no es un buen servidor. ¿Por qué? Porque esa persona ha olvidado que el servicio es para gloria de Dios. Y muchas veces nosotros nos creemos dueños de nuestras capillitas. Nos creemos muchas veces hasta dueños de la parroquia. Queremos ir allá a la parroquia a dar órdenes a todo el mundo. A veces hasta a los sacerdotes, hasta al párroco y al vicario, le queremos decir qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y una persona de esas no ha conocido a Dios. Una persona de esas efectivamente no ha conocido a Dios.
Entonces, eso, y eso era lo que le pasaba a San Ignacio. San Ignacio, él quería que todo el mundo lo reconociera, que dijeran, allá va Daniel el delegado, que allá va Teresa la catequista de la 3 de abril. Fíjense que parece mentira, pero en la parroquia hay muchos delegados que les gusta que los reconozcan como delegados y que les gusta ser delegados porque sienten de que tienen el poder de una comunidad, de que ellos son los más respetados en la comunidad. Pasa mucho en la parroquia, en esta parroquia, y lo digo para los que están oyendo grabado, porque me imagino que si llega a otra parroquia pasará un poco más de lo mismo. Un buen servidor nunca busca los primeros puestos, porque el primero y el dueño de todo y para quien servimos es para Dios. Vamos a pasar al siguiente porque me estoy emocionando con el tiempo. La siguiente cualidad es un buen servidor respeta la autoridad y trabaja con humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Escuchemos. Lo mismo ustedes, jóvenes, sométanse a los ancianos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios y otorga su favor a los humildes. Palabra de Dios. Bueno, en este nos sirve, dijo. En la batalla espiritual que nos comanda es un rey y debemos estar sujetos a las órdenes de ese rey. ¿Y quién es nuestro rey? Es Dios. Y debemos estar sujetos a su autoridad y a lo que Él nos dice. Y después de Buenas tardes. Ojalá no nos pongamos a cabecear así como la selección para la Copa Oro ahorita para poder terminar bien lo que es esta formación. Yo me voy a enfocar en los últimos 4 puntos para ser un buen servidor para nuestro Señor Jesucristo y para Dios. La cuarta o la primera de mi parte es: un buen servidor nunca se cansa de hacer el bien. Un buen servidor es aquel que, a pesar de todas las dificultades que él tiene, va a aquella persona que lo necesita y sirve para ella. A mí me gusta tomar el ejemplo del apóstol San Pablo. Sabemos que San Pablo, antes de su conversión, él era un judío criado en la época de Roma con los institutos de Roma, instruido para darle caza a aquellos cristianos que profesaban el nombre de Jesús resucitado. Y en ese camino que él iba, se le aparece Jesús y a él ahí se transforma. Y me gusta tomar el ejemplo de él porque él era un servidor incansable. Andaba de un lado para otro, para otro, para otro. Si miran lo que es la Santa Biblia, el Nuevo Testamento, de todos los libros, 2/3 son solo cartas y epístolas de San Pablo. Él era el apóstol incansable. Y vamos a tomar la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 3. Ese no lo busca usted. Vamos a tomar el otro. En la segunda carta, él menciona: hermanos, por su parte, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer la obra de Dios. Y hacer el bien conlleva no solo a nosotros como comunidad, como amigos. También lo menciona nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de San Mateo 5. También lo menciona nuestro Señor Jesucristo de que hacer el bien no solamente es entre nosotros mismos. 46 al 48.
Si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué premio merecen? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También hace lo mismo los paganos. Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. San Mateo nos dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene eso ante el Señor? ¿Qué mérito tiene eso? También los paganos, también la gente del mundo hace eso mismo. Nosotros tenemos que ser diferentes y amar a los enemigos, amar a aquellas personas que aunque no nos quieran, nosotros tenemos que dar la vida también por ellos. El siguiente punto, o la quinta, o la segunda cualidad de mi parte es que un buen servidor persevera en la fe y toma su cruz. Un buen guerrero, como lo fue San Ignacio de Loyola, él seguía el mandato, perseveraba cuando estuvo en el ejército y cuando ya se convirtió, perseveró por ser una persona diferente para que se mirara ese cambio y él perseveró en la fe. Hay que perseverar en ese camino que nosotros hemos tomado tanto como servidores, delegados, catequistas, parte del coro, de la comunidad de base, la que nosotros tenemos, cualquier área pastoral. Si nosotros hemos decidido tomar ese camino, perseveremos en ello y lo más importante es tomar la cruz. Tomar esa cruz que se nos fue dada de parte de Dios y no solamente esa, también aquella cruz que nosotros mismos decidimos llevarla. Es una cruz pesada, sí, pero con Dios y con Jesús agarrado de la mano, vamos a poder salir adelante. Él nos menciona en San Mateo también 10, 38 al 39. Quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Quien se aferre a la vida la perderá. Quien la pierda por mí la conservará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra persona que perseveró en la fe, aparte de San Ignacio de Loyola, y el primer ejemplo que tenemos en el Génesis fue Abraham. Aquella persona que cuando Dios le dijo, ven y sígueme, y yo te daré muchas generaciones, él no sabía qué era lo que se refería. Pero aún así, él dijo, ahí voy, y siguió ese camino. Y fueron tantas las generaciones que son más que las estrellas que hay en el cielo. El otro también es Moisés, cuando Dios le dijo, ve y saca a mi pueblo y yo lo llevaré a la tierra que les he prometido. El tercer punto, o la tercera cualidad, es que un buen servidor de Dios tiene, es que su servicio habla por sí solo. Como mencionó el hermano Daniel, y una de las cosas que San Ignacio procuraba antes de su conversión era la vanagloria, el orgullo. Muchos sacerdotes mencionan que de los 7 pecados capitales que hay, el más difícil de todos es el orgullo. Y creo que es válido, es correcto, porque por cualquier cosa nos afecta, nos da ahí donde nos duele. Un buen servidor, si es bueno, su servicio es más que suficiente para que sea notorio. ¿Qué aptitud tiene un buen servidor? Es una persona humilde y esa humildad hace que su servicio sea una luz para los demás. San Mateo nos menciona, hagan pues que brille su luz ante los hombres. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. También podemos tomar el pasaje de San Mateo capítulo 6, versículo 2 al 3. Dice, cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo les digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que la mano derecha ha hecho. Es decir, seamos humildes y hagamos las cosas de corazón y por amor. Y el amor nos lleva al cuarto punto o a la séptima aptitud o cualidad que un buen servidor de Dios tiene, y es que él ama a los demás y da su vida por amor. El mayor ejemplo del servidor que ama tanto es aquel que está ahí, como dijo San Pablo a los Gálatas, yo les he predicado un Cristo crucificado. Fue tanto el amor que Él nos tuvo, el amor que tuvo el Padre y que nos tiene, que nos dio a su único Hijo, para que nosotros, por nuestras culpas y nuestros pecados, fuésemos libres. Podemos tomar la lectura del Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Y está la otra explicación o el otro pasaje que lo menciona San Juan en su primera carta, que es en el mismo capítulo y versículo, y dice, Él, Jesucristo, entregó su vida por nosotros, y en esto hemos conocido el amor. Ahora también nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Esas son las 7 cualidades que con el hermano Daniel pues hemos recopilado para un buen servidor, y que nosotros como buenos servidores podamos ponerlas en práctica para el servicio de Dios. Y ahora una pregunta, con las 7 cualidades que hemos escuchado, ¿tenemos las 7 cualidades nosotros para poder decir que somos buenos servidores? ¿Tenemos 2? ¿Tenemos 1? ¿O nos hace falta alguna para que podamos ponerlas en práctica?